Continuando entonces con el estudio de ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes no homogéneas, vamos a ver cómo plantear una solución para este problema de valores iniciales, teniendo en cuenta que es una ecuación diferencial de segundo orden. Voy a transcribirla acá. Tenemos y segunda más 4y' más 4y igual a 3 más x por elevado a la menos 2x, sujeto a las condiciones iniciales, y evaluado en 0 es 2 y y' evaluado en 0 es 5. Bien, este es nuestro PBI. Entonces, primero que nada, vamos a hallar la solución complementaria. Bien, recordemos, ¿cómo hallamos la solución complementaria? Entonces, a partir de la ecuación diferencial homogénea asociada, ¿cuál es esa ecuación diferencial homogénea asociada? Es y segunda más 4y' más 4y igual a 0. A partir de esta ecuación diferencial, vamos a establecer la ecuación auxiliar. Vamos a establecer la ecuación auxiliar. Esa ecuación auxiliar, ¿cómo queda? Recordemos que para plantear la ecuación auxiliar, suponemos que la solución es de la forma e a la mx. Y a partir de esto obtenemos la ecuación auxiliar m cuadrado más 4m más 4 más 4m más 4 igual a 0. Entonces veamos las raíces de ese polinomio. Esto es la factorización de m más 2 al cuadrado, ¿no? Bueno, la factorización de esto es m más 2 al cuadrado. Entonces ambas raíces son menos 2. m1 es menos 2 y m2 también es menos 2. Por lo tanto, ¿quién es la solución complementaria? La solución complementaria, que es la solución general a la ecuación diferencial homogénea asociada, es C1e a la menos 2x más C2x, porque tiene repeticiones, ¿verdad? E a la menos 2x. Listo, tenemos ya la solución complementaria. Ahora necesitamos la solución particular. Para la solución particular, vamos a ponerlo por aquí, necesitamos hallar una solución particular. ¿Cómo planteamos esa solución particular? Entonces, esa solución particular debemos plantearla en virtud de la parte no homogénea, que en este caso es un polinomio más, unido con e a la menos 2x. Entonces, inicialmente plantearíamos esa solución particular así. Sería un polinomio lineal arbitrario, ¿cierto? Ax más b por esa función exponencial, e a la 2x. Esto sería una forma preliminar, ¿vale? Voy a poner acá una flecha, voy a ponerle, este es un planteamiento preliminar. Pero tal vez esta no es no es lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque necesitamos empezar a revisar cómo queda esto. Entonces aquí tenemos ax por e a la menos 2x. Entonces empezamos con este primer término. Y vamos a poner acá de una vez b por e a la menos 2x. Voy a ponerle acá una vez el espacio. Entonces, empezamos con ax, ¿cierto? Ax e a la menos 2x. X e a la menos 2x está en la solución complementaria, ¿sí o no? Sí. Sí, ¿cierto? Aquí está. Entonces, como tiene repetición en la complementaria, debemos multiplicar por x. Al multiplicar por x, acá va a quedar x al cuadrado. Y ahora, así como esta tiene repetición en la complementaria, no. Entonces esa parte ya estaría bien. Ahora pasamos al siguiente sumando. ¿La función e a la menos 2x está en la complementaria? Sí, aquí está. Entonces multiplicamos por x. Ahora, x e a la menos 2x está en la complementaria? Sí, aquí está.
Entonces multiplicamos otra vez por x, iríamos en x al cuadrado. Pero, x al cuadrado e a la menos 2x está en la complementaria, no. Ahora la siguiente pregunta es, ¿ya está en la particular? Sí, ya está en la particular. Entonces necesito multiplicarla una vez más por x, quitando la repetición en todos los lugares, ¿vale? Ahí quitamos la repetición en todos los lugares. Ahora sí, esta es nuestro planteamiento de la solución particular. Este es nuestro planteamiento. ¿Qué necesitamos? Vamos a necesitar calcular la primera y segunda derivada. Entonces, primera derivada, ¿quién es y' sub p? Acá tenemos un producto, vamos a dejar a. La derivada del primero es 2x por el segundo sin derivar. A ver, bueno, yo creo que antes de hacer esto, tal vez conviene, vamos a ver, ya hemos revisado acá el planteamiento, tal vez aquí conviene, para no derivar tantos productos, voy a hacer un factor común e a la menos 2x. Y así solamente voy a derivar un producto. Va a ser en cuestión de cantidad de operaciones más rápido. Esta es la misma y sub p.'Ahora sí, y'p', ¿quién es? Bueno, la derivada del primero, que es ¿quién? Es menos 2 e a la menos 2x ax al cuadrado más bx al cubo, ¿cierto? Más el primero sin derivar, e a la menos 2x por la derivada de lo que está en el paréntesis. Esto será 2 veces a por x más 3 veces bx al cuadrado. ¿Bien? Ahora, podemos volver a hacer un factor común, ¿vale? Un factor común e a la menos 2x, e a la menos 2x, y queda, ¿factor de quién? Entonces, mucha atención. ¿Qué queda multiplicando por x al cuadrado? X al cuadrado va a quedar con menos 2 veces a, ¿cierto? Menos 2 veces a. Y del otro paréntesis va a quedar más 3 veces b. Eso tendrá x al cuadrado. Ahora, ¿qué queda con x al cubo? Con x al cubo va a quedar simplemente menos 2b. Vamos a poner aquí menos 2b x al cubo. ¿Y qué queda con x? Va a quedar 2 veces a por x. Vuelvo y lo agrupo para en la siguiente derivada no derivar otra vez dos productos, sino solamente un producto. Entonces, y segunda. ¿Quién es y segunda sub p? Derivada del primero, menos 2 e a la menos 2x, x al cuadrado, menos 2a más 3b, menos 2bx al cubo, más 2a por x. ¿Cierto? Todo esto más el primero sin derivar, e a la menos 2x por la derivada del segundo. Esto será, bueno, x baja el 2, ¿cierto? Entonces voy a entrar de una vez ese 2 a multiplicar. Queda menos 4a más 6b. Acá tenemos menos 6b x al cuadrado, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a tener más 2a. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, ahora, ¿qué necesitamos reemplazar yp, y'y' y y2' sub p en la ecuación diferencial no homogénea? Que es segunda derivada más 4 veces la primera derivada más 4 veces la función. Y ya vamos a ver a qué igualarlo. Entonces, mucha atención. Vamos a hacer, así como hicimos en la clase pasada, vamos a hacer segunda derivada. Acá vamos a escribir 4 veces la primera derivada, ¿cierto? Vamos sumando esto, más 4 veces la función, y ya vemos a qué es igual, ¿vale? Ya vemos a qué debe ser igual. Entonces, la segunda derivada
La segunda derivada la voy a escribir haciendo de una vez un factor común e a la menos 2x. Entonces queda e a la menos 2x y vamos a ir organizando. ¿Qué queda de grado 3? De grado 3 voy a ir seleccionando por acá en azul. A ver, en amarillo creo que resalta más. De grado 3 queda este elemento de aquí, ¿verdad? Multiplicado por el menos 2 que está afuera, ¿qué quedará de grado 3? Entonces, de grado 3 queda 4 veces b, ¿vale? No queda nada más de grado 3. Ahora, de grado 2 voy a poner más x al cuadrado. ¿Qué queda de grado 2? Entonces, del primer, de este primer paréntesis va a quedar, multiplicando por menos 2, queda 4 veces a menos 6 veces b, ¿cierto? No queda aquí nada más de grado 2. De grado 2 del segundo paréntesis queda menos 6 veces b, ¿vale? Menos 6 veces b. Ahora, ¿qué queda de grado 1? De grado 1 del primer paréntesis queda menos 4 veces a, ¿sí? Menos 4 veces a. Y del segundo paréntesis queda menos 4 veces a más 6 veces b. Finalmente el término independiente del primer paréntesis no queda término, bueno, no, independiente. Del segundo sí queda 2 veces a. ¿Sí estamos de acuerdo? Acá queda más 2 veces a. Listo, voy a cerrar acá el paréntesis y todo esto está multiplicado por e a la menos 2x. Esto es y segunda, esto es y segunda. Bueno, vamos a ir haciendo las cuentas acá. Voy a hacer acá un zoom inverso para que puedan ver toda la cuenta que llevamos por ahora. Esto es y segunda. Pueden ver acá y segunda organizada. A ver, voy a escribir 4 veces y prima. 4 veces y sub p prima. Voy a hacer aquí también de una vez un factor común, e a la menos 2x. Queda factor de quién. Entonces miremos. En y sub p prima, ¿hay algo de grado 3? Sí. ¿Qué queda de grado 3? Menos 2b. Si ustedes observan, y p prima ya la tengo organizada, ¿verdad? Entonces, vamos a escribirlo así. De grado 3, ¿qué queda? Menos 2 veces b. De grado 2, vamos a poner aquí más x al cuadrado. De grado 2, ¿qué queda? De grado 2 queda menos 2 veces a más 3 veces b. De grado 2. De grado 1, ¿qué queda? Tenemos aquí más x que multiplica a 2 veces a. Esto queda de grado 1 y ya está. Todo esto va a ir multiplicado por 4. Todo esto va a ir multiplicado por 4. Podemos dejar este 4 afuera. A ver, yo creo que puede ser mejor si multiplicamos de una vez por 4. Es decir, acá en vez de poner menos 2b, vamos a poner menos 8b. Acá en lugar de poner menos 2a más 3b, voy a multiplicar esto por 4. Entonces acá vamos a tener, aquí vamos a tener para lo de grado 2, en lugar de tener menos 2a, tenemos menos 8a. Y en lugar de tener 3b, tenemos 12b. Y finalmente, de grado 1, no vamos a tener de grado 1 2a, sino vamos a poner aquí de una vez 8a. Bien, ahora vamos a y sub p. Y sub p es mucho más corta. Tenemos factor común, e a la menos 2x. ¿Factor de quién? Entonces acá tenemos de grado 2 y de grado 3, ¿verdad? De grado 3 aparece b. Por lo tanto, de grado 3, como está multiplicado por 4, de grado 3 aparece 8b. Y de grado 2, de grado 2, ¿por qué puse 8b? ¿Puse 8b? Sí, es 4b. Y acá es 4a.
Acá será 4b y acá tenemos 4a. Y eso me va a facilitar las cuentas. Ya tenemos todo esto organizado, ya tengo y sub p 2', 4 veces y sub p' y 4 veces y sub p. Ahora, esto, ¿a qué debe ser igual? Toda la ecuación diferencial es igual a 3 más x por e a la menos 2x, ¿verdad? Entonces, toda la ecuación diferencial es igual aquí a 3 más x igual a e por e a la menos 2x. A ver, creo que por aquí hay una pregunta. ¿Por qué va multiplicando por 4? ¿Cómo saco estos números? A ver, voy multiplicando por 4, que así lo indica la ecuación diferencial, ¿vale? O sea, una vez yo hallo y sub p, y sub p', y sub p segunda, ¿sí? Voy a reemplazar acá en la ecuación diferencial. ¿La ecuación diferencial qué es? Tome la segunda derivada, súmele 4 veces la primera derivada y súmele 4 veces la función, ¿sí? ¿Y eso a qué debe ser igual? A esto, a 3 más x por e a la menos 2x. Es lo que estamos haciendo. La segunda derivada más 4 veces la primera derivada más 4 veces la función. Eso es lo que estamos haciendo acá. La segunda derivada más 4 veces la primera derivada más 4 veces la función y lo estamos igualando ¿a qué? A 3 más x por e a la menos 2x. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, esto de acá, esto que está acá, va a ser igual a 3 más x e a la menos 2x. Entonces, por eso me conviene tener de una vez ese factor común. Observe, tengo el factor común e a la menos 2x. Y ahora, empezamos. ¿Qué va a quedar en esa suma de grado 3? En esta suma de grado 3, observe, queda 4b menos 8b más 4b, ¿cierto? Queda 0. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué queda de grado 2? De grado 2, mucha atención. Tenemos 4 veces a, 4 veces a, menos 8 veces a, más 4 veces a, llevamos 0a. Llevamos 0a. Ahora, menos 6b queda menos 12b, más 12b, acá esto también queda 0, ¿vale? Ahora, ¿qué queda con x? Con x vamos a tener menos 4a queda menos 8 veces a, ¿vale? Menos 8 veces a más 8 veces a que tenemos aquí abajo, entonces queda 0a. Y ahora lo que tiene b, 6b, simplemente aparece 6b, entonces tenemos 6b queda en x. Y ahora el término independiente solamente es 2a. Una vez tenemos escrita esa suma, observe, una vez tenemos escrita esa suma, nos queda la siguiente ecuación. 3 más x por e a la menos 2x va a ser igual a e a la menos 2x por ¿quién? Acá va a quedar simplemente 6b por x más 2a. Para que se cumpla la igualdad, es necesario que 6b sea igual a 1. ¿Sí estamos de acuerdo? Es necesario que 6b sea igual a 1. Y es necesario que 2 veces a sea igual a ¿qué? A 3. Entonces 2a es igual a 3. De aquí que b es igual a un sexto y que a es igual a 3 medios. Con eso queda totalmente determinada la solución particular. ¿Por qué? Porque la solución particular era de la forma y sub p, era de la forma ax al cuadrado e a la menos 2x, ¿cierto? Voy a volver a ponerla aquí. Acá está la solución particular como quedó planteada finalmente. Esto es ax al cuadrado e a la menos 2x más bx al cubo e a la menos 2x.
De esa manera, entonces, tomando los valores de A y de B, tenemos que la solución particular es 3 medios x al cuadrado e a la menos 2x, ¿cierto? Más un sexto x al cubo e a la menos 2x. Y esa es la solución particular. Con la solución particular y la solución complementaria, entonces podemos plantear la solución general. Podemos plantear la solución general. La solución general siempre como es la complementaria más la particular. Es decir, la solución general será C1 e a la menos 2x más C2x e a la menos 2x más la particular que es 3 medios de x al cuadrado e a la menos 2x e a la menos 2x más un sexto de x al cubo e a la menos 2x. Esa es la solución general. ¿Por qué en y sub p se multiplicó tantas veces por x? Para buscar que no tuviera repeticiones en la complementaria. ¿Sí? Cuando yo planteo una forma preliminar, así como está aquí escrito, una forma preliminar de la solución particular, debo ver que esa forma no tenga repeticiones en la complementaria. Por eso siempre es necesario primero hallar la solución complementaria, es decir, la solución a la ecuación diferencial homogénea asociada. No puede tener repeticiones, no puede tener repeticiones la particular. Entonces, precisamente se va multiplicando por potencias de x buscando que no tenga repeticiones en la particular, perdón, en la complementaria. Eso para cada uno de los sumandos. Además, no puede tener repeticiones en la misma particular, ¿vale? No puede encontrar ni repeticiones en la complementaria ni en la misma particular. Por eso se le va multiplicando por potencias de x. A ver, falta hacer lo siguiente. Necesitamos evaluar la solución general en 0 e igualarla a 2 y luego la derivada e igualarla a 5. ¿Vale? Someterla a las condiciones iniciales. Es decir, acá necesitamos hallar los valores de C1 y C2 para resolver el PBI. Y evaluado en 0 es 2. Si nosotros evaluamos Y en 0, ¿qué nos da? Si evaluamos Y en 0, ¿qué es lo que nos va a quedar acá? Nos queda C1, ¿cierto? Porque si Y vale 0, si si X vale 0, esto de aquí se hace 0, esto de acá se hace 0 y esto de acá se hace 0. Todo eso se va a hacer 0, es decir, lo único que no se hace 0 es C1. Por lo tanto, encontramos de una vez el valor de C1. C1 es igual a 2. Ahora, necesitamos calcular Y'. Ojo, esto se hace, el análisis del PBI se debe hacer en la solución general. No lo puedo hacer en la particular y no lo puedo hacer es decir, solo en la particular estaría mal. Y hacer el análisis solamente en la complementaria también estaría mal. ¿Vale? Y sub P, ¿quién es? Bueno, perdón, Y', ¿quién es? Acá tenemos menos 2, C1, E a la menos 2X. Y a ver, vamos a ir haciendo esto de manera inteligente porque realmente no necesito toda Y'. No necesito toda Y'. ¿Por qué? Porque cuando evalúen 0, muchas cosas se van a eliminar. Entonces, por ejemplo, la derivada de este primer sumando, ¿quién es? Es menos 2C1 e a las menos 2X. Eso no se va a hacer 0, ¿verdad? Eso no se hace 0 cuando yo haga que X vale 0. Entonces lo escribo. La derivada de ese segundo sumando. ¿Cuál es la derivada del segundo sumando? Cuando yo derive X, es decir, el primer elemento, va a quedar C2
e a la menos 2x. Pero cuando deje x y derive el segundo, va a quedar x. Por lo tanto, eso se va a hacer 0. De esa parte no me interesa todo. De esa parte no me interesa todo. Me interesa solamente la parte que no se va a hacer 0. A ver, miremos lo demás. Acá tenemos otra vez un producto. Cuando yo derive x al cuadrado, me queda 2x por e a la menos 2x. Se hace 0 cuando x se hace 0. Y la otra parte del producto es x al cuadrado por la derivada de e a la menos 2x. Se hace 0 en el producto. Y lo mismo va a pasar para el producto de x al cubo, e a la menos 2x, ¿verdad? Es decir, acá vamos a tener alguna expresión más, pero toda va a tener un factor x, ¿ok? Es decir, bueno, lo voy a escribir así para no escribir esto incorrectamente. Acá va a quedar una función que depende de x y toda multiplicada por x. De modo que cuando yo hago y' evaluado en 0, que eso va a ser 5, ¿esto qué va a ser? Esto va a ser menos 2 veces C1, que vale 2, ¿ok? Más C2, y toda esta parte se va a hacer 0, ¿vale? Por lo tanto, ¿cuánto vale C2? C2 va a tomar valor 9. Y ahora sí tengo la solución del PBI. La solución del PBI es, entonces tenemos y igual a C1, que vale 2, ¿cierto? C1 que vale 2, por e a la menos 2x, más C2 que vale 9, x e a la menos 2x, más la solución particular, el valor de a, ¿quién era? A ver, miramos, esto era 3 medios. 3 medios x al cuadrado e a la menos 2x, más un sexto x al cubo e a la menos 2x. Y así queda resuelto el PBI. ¿Alguna pregunta, muchachos? Voy a hacer acá un zoom inverso para que veamos el planteamiento. Voy a hacer una recapitulación de qué fue lo que hicimos para resolver este ejercicio. Entonces, vamos desde el principio. Tenemos el PBI. Tenemos el PBI planteado. Hay que separar esto en fases. La primera fase es la fase en la que calculamos nosotros la solución complementaria, ¿sí? Es decir, resolvemos la ecuación diferencial homogénea asociada. Esta parte es importante ¿para qué? Para poder reconocer las funciones que forman ese conjunto fundamental. En este caso, e a la menos 2x y x e a la menos 2x. La segunda fase es plantear y encontrar la forma para la solución particular. Entonces, el planteamiento preliminar es de esta forma. ¿Cómo planteo la particular? La particular la planteo en virtud de la forma que tiene la parte no homogénea. Como pueden ver ustedes, acá tengo un polinomio de grado 1 por e a la menos 2x. Entonces, ¿cómo se plantea una particular para ese tipo de función? Ponemos un polinomio de grado 1 arbitrario, ¿cierto? Con constantes a y b por determinar por la función exponencial e a la menos 2x. Una vez tenemos el planteamiento preliminar, debemos verificar que las funciones que están allí no tengan repeticiones en la complementaria, ¿vale? Necesito ver que no tenga repeticiones en la complementaria ni en la particular misma. Y voy multiplicando por potencias de x para buscar que no tenga repeticiones. Una vez tengo el planteamiento, entonces procedo con el cálculo de las derivadas. Procedo con el cálculo de las derivadas y luego la tercera fase, ¿cuál es? Sustituir en la ecuación diferencial. Sustituimos en la ecuación diferencial. Yo les recomiendo que lo hagan de esta forma, de alguna manera un poco más compacta y organizada, pero si usted quiere tomar la segunda derivada y ponerla ya directamente en la ecuación diferencial y también la primera multiplicada por 4 después, es decir, si quiere poner cada una de las derivadas en la ecuación diferencial
y luego empezar a hacer cuentas y cuentas y cuentas, debe llegar a lo mismo, ¿vale? Es totalmente correcto y válido ese camino. Debe llegar a lo mismo. Solamente que les recomiendo y les sugiero hacerlo de forma compacta y organizada para que las cuentas sean más fáciles. A mi modo de ver es más fácil así, pero bueno, cada cual ve cómo le va un poco mejor, ¿no? Luego de hacer eso, ¿para qué hacemos esto? ¿Para qué evaluamos en la ecuación diferencial? Para hallar el valor de estos coeficientes indeterminados, así como lo dice el método, ¿no? Coeficientes indeterminados. Una vez tenemos eso, entonces podemos encontrar la solución particular. La cuarta fase, ¿cuál será? Resolver el PBI. Es decir, planteo la solución general, ¿cierto? Acá tengo la solución general y someto esto a las condiciones iniciales para hallar las constantes que me faltan y finalmente escribo mi solución del PBI. Escribo mi solución del PBI. Bueno, a ver, parece que hay una pregunta por acá. ¿Quieren hacer otro ejercicio de estos? Bueno, estos ejercicios van a estar relacionados un poco con lo que viene en adelante, es decir, con la sección que viene. La sección que viene, veamos de una vez de qué se trata. La parte de variación de parámetros, nuevamente vamos a trabajar ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes, ¿vale? De coeficientes constantes, pero con qué, bueno, veamos aquí. Bueno, acá algunos supuestos. Podemos trabajar todavía las de coeficientes constantes. Esta es un poco más general, porque la parte de variación de parámetros me permite analizar ecuaciones diferenciales donde los coeficientes son variables, ¿vale? Pero si son constantes, igual puedo aplicar el método. La ecuación diferencial va a ser no homogénea en general y entonces vamos a ver cómo encontrar una solución para esta parte. Entonces, a ver, para hacer la parte de variación de parámetros, vamos a encontrar sobre todo la solución particular. Entonces, a ver, vamos a ver este método y van a ver que vamos a encontrar mucha relación con lo que veníamos estudiando. Les voy a mostrar un poco más adelante cómo son los ejercicios. Realmente en los ejercicios vamos a seguir utilizando coeficientes constantes. Pueden verlo acá en este ejercicio. Y bueno, de hecho acá tenemos muy parecida a la ecuación diferencial, ¿cierto? A la que acabamos de hacer. Lo único que cambia, bueno, es un poco acá los coeficientes, que era 3 más x, y acá no era e a la más 2x, sino e a la menos 2x. Pero es muy parecido. Veamos más problemas. Acá tenemos todavía coeficientes constantes, ¿vale? Tenemos coeficientes constantes y en general las ecuaciones que vamos a encontrar son así. ¿En qué es en lo que cambia? A ver, realmente en qué es en lo que va a cambiar. Que acá sí vamos a poder tomar funciones en la parte no homogénea de una manera más arbitraria. Vean aquí. Por ejemplo, en la parte no homogénea acá tengo un e a la t por tangente inversa de t. Eso no puedo hacerlo con coeficientes constantes, ¿cierto? Perdón, con coeficientes indeterminados. No puedo hacerlo. Sí, porque ahí tiene que ser una exponencial por un seno o coseno o por un polinomio y ya está. Entonces acá realmente lo que va a cambiar es en eso, cómo analizar la parte de la solución particular. Entonces aquí en lo que va a cambiar es en cómo se analiza la solución particular. La solución complementaria va por el mismo camino. Entonces vamos a ver el método como tal.
y vamos a resolver algunos ejercicios, incluidos algunos PBI, que de hecho van a poder resolverse también por el método anterior, y los del método anterior, por supuesto que pueden resolverse por este método, pero ya iremos a ver que algunos pueden ser más fáciles por el método anterior que por este método, ¿vale? A ver, la parte de variación de parámetros me pide poder establecer primero que todo la solución complementaria. Siempre va a ser así, ¿vale? Siempre va a ser así. Entonces, mucha atención. Tenemos nosotros acá una ecuación diferencial. Vamos a empezar con una ecuación diferencial de segundo orden, ¿vale? Y esa ecuación diferencial tiene un conjunto fundamental. El conjunto fundamental va a ser y sub 1 de x, y sub 2 de x. ¿Qué es el conjunto fundamental? Son las funciones que aparecen en la solución de la ecuación diferencial homogénea asociada, ¿vale? El método de variación de parámetros dice, la solución particular usted la va a plantear de la siguiente manera, así. La solución particular usted la va a plantear como una función u sub 1 de x por y sub 1. ¿Quién es esta y sub 1? Del conjunto fundamental que ya teníamos. Más una función u sub 2 por y sub 2. ¿Quién es esta y sub 2? También del conjunto fundamental que teníamos. Por eso es necesario primero hallar la solución de la ecuación homogénea. Ahora la pregunta es, ¿quién es y sub 1? Perdón, ¿quién es u sub 1 y quién es u sub 2? ¿Vale? Acá resulta que vamos a calcular unos grosquianos. A ver, aquí en el texto hacen toda la deducción del método. Yo voy a ir poniendo acá una forma resumida del método, poniendo los datos que más relevancia podemos darle. La parte de la deducción es bastante interesante. Si alguien desea leerla, sería buenísimo que la lea. Y si, bueno, si tienen preguntas, por ahí me hacen preguntas en la hora de consulta. Y con mucho gusto les atenderé preguntas sobre eso, ¿vale? A ver, la parte de variación de parámetros. La parte de variación de parámetros. A ver, en general, nosotros vamos a tomar ecuaciones diferenciales, vamos a tomar ecuaciones diferenciales no homogéneas, lineales. Acá tenemos toda esta clasificación, una ecuación diferencial, además ordinaria, no homogénea, lineal, de enésimo orden, y como ven, con coeficientes constantes. ¿Por qué deben ser con coeficientes constantes las que vamos a trabajar? Porque aunque en general el método pueda funcionar para ecuaciones diferenciales con coeficientes no constantes, ¿el problema cuál es? El problema es que nosotros por ahora no sabemos cómo resolver ecuaciones homogéneas con coeficientes no constantes, ¿cierto? Las que hemos resuelto nosotros, las homogéneas, son con coeficientes constantes, ¿verdad? Entonces ese es el detalle. Acá algo importante, lo voy a escribir en otro color, coma, en forma estándar. Deben estar esas ecuaciones diferenciales en forma estándar. Es decir, vamos a hacer el análisis para una ecuación de segundo orden y una de tercer orden, y ahí más o menos se hacen ustedes a la idea de cómo van en general. Vamos en general una ecuación de segundo orden a escribirla así, y segunda más una función acá. Vamos a ponerle un p que va a ser constante, ¿ok? Por y' más una función q constante también por y igual acá una función g de x. ¿Cierto? En general acá tenemos, vamos a empezar entonces por ahora con una de segundo orden, con coeficientes constantes, lineal, no homogénea. Sí, esto es la sección, sí, es la sección 3.5. Esta es no homogénea. Entonces, ¿cómo dice el método de variación de parámetros que debemos plantear la solución particular?
Primero que nada, hallar Y sub C. ¿Vale? Vamos a hallar Y sub C, que va a ser C1, Y1 de X, Y sub 1 de X, más C2, Y sub 2 de X. Con esto formamos el conjunto fundamental, ¿cierto? Un conjunto fundamental de soluciones. Ese conjunto fundamental de soluciones, ¿quién va a ser? Va a ser el conjunto Y1 de X, Y sub 2 de X. Listo, este es el primer paso. Hallar la solución complementaria y esa solución complementaria es la solución a la ecuación diferencial homogénea asociada. Segundo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a plantear Y sub P. Plantear Y sub P. El método de variación de parámetros pide lo siguiente. Y sub P, plantéela así. Va a ser una función U sub 1 de X por Y sub 1, esta Y sub 1 del conjunto fundamental, más una función U sub 2 de X por Y sub 2 igual esta Y sub 2 de un conjunto, del conjunto fundamental. Así la voy a plantear. El tercer paso, que bueno, realmente podríamos poner lo que vamos a hacer dentro de este segundo paso. Tercer paso es hallar U sub 1 y U sub 2. ¿Cómo vamos a hallar U sub 1 y U sub 2? Entonces, a ver, acá en lo que dice el método, realmente se hacen acá unas cuentas, hay que tener cuidado con estas cuentas. Se usa reducción de orden por allí. Se usa se usa la regla de Kramer, porque acá realmente va a quedar un sistema de ecuaciones 2 por 2, ¿sí? Un sistema 2 por 2. Entonces, a partir de la regla de Kramer, si ustedes recuerdan, muchachos, la regla de Kramer del curso de álgebra lineal, cuando uno tiene este sistema 2 por 2, entonces bueno, en las variables U sub 1' y U sub 2', la regla de Kramer, ¿cómo era? Teníamos acá el determinante, ¿cierto? De la matriz. ¿Cuál era esa? Bueno, ¿cuál era esa matriz? Acá tenemos, es esa matriz de coeficientes, Y1, Y1', Y2 y Y2'. Este es el determinante, esto va a quedar en el denominador. Y en el numerador, ¿qué quedará? En el numerador queda el determinante de la misma matriz, sustituyendo la primera columna por esto que está acá, ¿cierto? Y esto será 0f de x. Y ese será el valor de la primera variable. El determinante de la segunda matriz para la segunda variable, ¿quién será? Entonces, vuelvo al determinante original y ahora sustituyo la segunda columna. ¿Por quién? Por esto que está acá. ¿Sí recuerdan la regla de Kramer? A ver, acá creo, sí, acá tengo un libro de álgebra lineal. Bueno, precisamente está en la parte de determinantes, pero creo que la regla de Kramer debe ir antes, tal vez. Ah, no, creo que determinantes debe ser el capítulo 2. Sí. La última sección entonces del capítulo 2 creo que era regla de Kramer. Sí, acá está desarrollo por cofactores y regla de Kramer. Vamos a mirar el teorema de la regla de Kramer. Aquí está. Teorema de la regla de Kramer, tenemos un sistema de ecuaciones escrito en la forma AX igual a B, ¿cierto? Donde A es la matriz de coeficientes, X es una matriz de variables, ¿cierto? X era una matriz de variables, X1, X2, etcétera, Xn. Y B era la parte que hacía que la matriz fuera una matriz ampliada. Entonces acá teníamos B1, B2, etcétera, hasta Bn. ¿Qué se hacía? Se calculaba el determinante de la matriz A, de la matriz de coeficientes. Y este era el denominador en cada caso. Luego se calculaba el determinante de estas matrices, A1, A2 hasta AN. ¿Quién es el determinante de la matriz A sub J? O bueno, ¿quién es la matriz A sub J? Es la matriz A, pero se sustituye la jésima columna
por la parte ampliada en esa matriz, ¿cierto? ¿Cierto? La parte ampliada del sistema de ecuaciones. Ese es el teorema de la regla de Cramer. Entonces, aplicándolo acá a este sistema 2×2, tengo la matriz de coeficientes, ¿quién es? Es Y1, Y2, Y1', Y2'. Acá está. El determinante de esta matriz van a ser los denominadores para hallar el valor de mis variables. Ahora tengo que calcular el determinante de otras dos matrices. La primera matriz, ¿cuál será? La matriz original, le sustituyo la primera columna. ¿Por quién? Por la parte que está al otro lado de la igualdad, ¿cierto? Lo que hace la parte ampliada de ese sistema. En este caso, 0 y f de x. Para la segunda matriz, hacemos lo propio, pero ahora no cambiamos la primera, sino la segunda columna por 0 f de x. Y calculamos esos determinantes. ¿Vale? Calculamos esos determinantes. Entonces vamos a plantear así en el resumen. Entonces hallar U sub 1 y U sub 2, donde U sub 1', ¿quién va a ser? U sub 1', mucha atención, U sub 1' va a ser W sub 1 sobre W, y U sub 2', a ver, voy a escribirlo acá para escribir otra cosa, y U sub 2' va a ser W sub 2 sobre W. ¿Quién es W? W va a ser de la parte del conjunto fundamental, voy a poner Y1 y Y2 y voy a calcular sus derivadas. Bien, acá Y1, Y2 y acá tengo Y1' y Y2'. Si ustedes lo observan, realmente este es el grosquiano de las funciones del conjunto fundamental. Por eso se utiliza la letra W. El W sub 1, bueno, esta ya no será un grosquiano. Acá vamos a poner la primera columna, la reemplazamos por 0 y f de x. Bueno, en lo que nosotros tenemos escrito, entonces para que quede con la misma nomenclatura del texto, vamos a cambiar esta g de x por f de x. Cámbienla allí en sus apuntes para que después de pronto no se confundan con algo, ¿vale? Esto que está en la parte no homogénea es f de x. Entonces tenemos acá 0 y f de x. Y acá lo dejamos igual. Y2 de x y Y2' de x. Esto es W sub 1 y W sub 2 será Y1 de x, Y1' de x, 0 y f de x, ¿vale? Entonces lo que queda es calcular esos determinantes, reemplazar acá, y ojo, acá tenemos son las derivadas. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que U sub 1, ¿quién es? Es la integral de este cociente. Es la integral de W sub 1 sobre W con respecto a X, y que U sub 2 será la integral de W sub 2 sobre W por el diferencial de X. Y ya está. Una vez que se halla U sub 1 y U sub 2, simplemente se reemplaza en el planteamiento que teníamos para la solución particular y ya tendríamos la solución particular de la ecuación diferencial. ¿Vale? Vamos a hacer ejemplos de esto. Entonces vamos a empezar con un ejemplo de una ecuación diferencial de segundo orden. Ahorita resumimos el método o describimos el método para la de tercer orden y ahí nos vamos haciendo una idea qué pasa para enésimos órdenes. Entonces, a ver, problemas del 1 al 18. Todos son de segundo orden, si no estoy mal, sí. Todos son de segundo orden. ¿Cuál les gusta? Escojan uno que no se pueda hacer con el método anterior. ¿Cuáles sí se pueden hacer con el método anterior? El 3, ¿cierto? Por la parte no homogénea. Por la parte no homogénea. De alguna manera, el 5 también se puede hacer con el método anterior. El 7 se puede hacer con el método anterior porque el coseno hiperbólico es e a la x más e a la menos x sobre 2.
El seno hiperbólico también se puede hacer con el método anterior. El 10 también se puede hacer con el método anterior. A ver, el 9 no se puede. El 11 tampoco, el 12 tampoco. El 13 tampoco. El 13 se ve interesante. Ese seno de e a la x no sé, se ve como interesante. El 15 tampoco. Bueno, parece que los demás tampoco. Entonces, a ver, escojan uno. El 13. A ver, vamos a ver el 13. Entonces, ejemplo, vamos a escoger, a poner este ejercicio 13 y vamos a poner y segunda. Tenemos y segunda más 3y'. Vamos a resolver esta ecuación diferencial más 2y igual al seno de e a la x. A ver, algo que yo siempre les recomiendo a mis estudiantes desde el curso de cálculo 1, siempre que utilicen una función seno, pongan eso en paréntesis, ¿vale? Porque a veces puede llegar a confusiones. A ver, tal vez cuando uno lo lee en el texto no se confunde. Por ejemplo, este secante por tangente. Cuando usted lo ve acá en el texto, tal vez le es muy claro que es secante por tangente. Pero si yo lo escribiera así, secante de teta, tangente de teta, bueno, en la costumbre mía de poner el paréntesis, no le voy a poner paréntesis. Por ejemplo, si yo lo leo así, escrito a mano, yo no termino de comprender, a menos de que mire el desarrollo, yo podría fácilmente interpretar que el argumento de la secante es teta por tangente de teta, ¿sí? Y así fácilmente puedo llegar a cometer un error, solo por la escritura, solo por la escritura. Entonces, para evitar cometer esos errores, es que no cuesta nada. Si yo pongo acá un paréntesis, acá pongo otro, no hay ninguna cabida a malas interpretaciones, por muy junto que lo escriba, no importa. Si yo le pongo los paréntesis, no hay cabida que eso sea malinterpretado. Entonces, algo que yo también les sugiero, si no se los había sugerido antes, siempre que utilice funciones trigonométricas, poner los paréntesis. No cuesta absolutamente nada y podrán ver la cantidad de errores que puede ayudarles a evitar, ¿sí? A veces ustedes mismos cuando lo están escribiendo se confunden de qué es lo que están escribiendo y de ahí en adelante continúan el ejercicio de otra forma. Entonces, no cuesta nada, ¿no? Digo yo. Primero, primer paso, siempre importantísimo, y sub c. Entonces tomo la ecuación homogénea, ecuación diferencial homogénea asociada, ¿cierto? Como es de coeficientes constantes, la ecuación auxiliar, ¿cierto? ¿Quién es mi ecuación auxiliar? Mi ecuación auxiliar es precisamente m cuadrado más 3m más 2 igual a 0. ¿Cuáles son las raíces de esta ecuación? ¿Cuáles son las raíces de esa ecuación? Dos y uno. Las raíces son menos 2 y menos 1. ¿Sí? Ojo, mucha atención, no confundir con lo siguiente. Las raíces, que son los valores que hacen cero estos, son menos 2 y menos 1. Es cierto que este polinomio se factoriza como m más 2 por m más 1, pero precisamente las raíces son los valores que hacen cero cada uno de los factores, ¿verdad? El primer factor, ¿dónde es ese cero? En menos 2. Y el segundo factor, ¿dónde es ese cero? En menos 1. A partir de esto escribimos entonces nuestra solución complementaria. ¿Cómo es la solución complementaria? Será C1e a la menos 2x, ¿verdad? Más C2e a la menos x.
Bueno, después de tener esto, identificamos las funciones de nuestro conjunto fundamental, ¿cierto? E a la menos 2x y e a la menos x. Ahora, vamos a plantear, segundo, vamos a plantear nuestra solución particular. ¿Cómo es nuestra solución particular? Y sub p, entonces será u sub 1 por e a la menos 2x más u sub 2 por e a la menos x. ¿Bien? Tercero, vamos a hallar u sub 1 y u sub 2. Primero, entonces, hallemos w, que va a ser el Gaussiano. Acá vamos a poner de las funciones del conjunto fundamental. Bien. Y acá tenemos, bueno, la derivada de e a la menos 2x, ¿quién es? Menos 2 e a la menos 2x. La derivada de menos e a la menos x es menos e a la menos x. Y calculemos de una vez este determinante. ¿Cuánto da este determinante? Tenemos e a la menos 2x por menos e a la menos x. Dejo las bases, ¿cierto? Dejo las bases. Sumo exponentes, queda acá e a la menos 3x. Acá va a quedar más por este menos que tiene este elemento. Queda entonces más. Y aquí tenemos 2 veces. Dejo la base, sumo aquí los exponentes. Es decir, ¿cómo va a quedar todo esto? Esto va a quedar simplemente con e a la menos 3x. Este es w. Vale. Ahora, w sub 1, ¿quién es? W sub 1 será la siguiente función. Será, perdón, el siguiente determinante. En la primera columna que ponemos 0 y la función f de x. ¿Quién es la función f de x? Es la parte no homogénea. Es esta parte no homogénea de la ecuación diferencial en forma estándar. ¿Vale? Entonces acá tenemos seno de e a la x. Seno de e a la x. Voy a poner esto así. Acá ponemos la segunda columna igualita. ¿De quién? De la primera matriz, de esa matriz W, de ese determinante W. Acá entonces tenemos esta segunda columna. Calculamos el determinante. Bueno, esto da 0, la primera diagonal. El producto de la diagonal secundaria da menos e a la menos x seno de e a la x. ¿Ok? Seno de e a la x. Ese es W sub 1. Ahora, W sub 2 será, la primera columna será igual a la primera columna de la matriz W, es e a la menos 2x, acá tenemos menos 2 veces e a la menos 2x, y la segunda columna será 0, seno de e a la x. Calculamos este determinante, ¿quién es? Entonces esto es e a la menos 2x por el seno de e a la x. Ahora sí planteamos u sub 1. Vamos a ir una por una. Vamos a calcular u sub 1. ¿Quién es u sub 1? A ver, u sub 1 es el determinante ¿de quién? De w sub 1. W sub 1 que va a ser menos e a la menos x seno de e a la x, ¿vale? Seno de e a la x. Y w, ¿cuánto nos dio w? Nos dio e a la menos 3x. Esto es e a la menos 3x, esto por dx. Tenemos que calcular esta integral. Vale, para calcular esta integral, entonces algo que podemos hacer aquí es lo siguiente. Primero que nada, voy a dejar esto, voy a sacar este menos y voy a subir este exponencial, ¿cierto? Lo voy a reescribir así. Acá tenemos e a la menos x por e a la 3x, ¿verdad? Por el seno de e a la x por dx. Hacemos allí la cuenta. Esto va a quedar menos la integral de, dejo base, sumo exponentes, e a la 2x, ¿cierto? E a la 2x del seno de x
del seno de e a la x. Tal cual como está esto escrito, esto sugiere hacer una sustitución simple para resolver la integral. Primero hacer una sustitución simple. Vamos a tomar u, y a ver, espero que esta u no la confundamos con el u1 ni el u2. U, vamos a tomar e a la x, el diferencial de u, ¿quién será? E a la x de x, ¿vale? Entonces, antes de hacer la sustitución, bueno, no sé ustedes cómo están acostumbrados a hacer la sustitución, entonces voy a hacer e a la 2x es lo mismo que escribir e a la x por e a la x. Espero que estemos de acuerdo. Por lo tanto, cuando hago la sustitución simple, tenemos lo siguiente. Uno de estos e a la x con el diferencial de x es el de u, ¿cierto? E a la x por de x es el diferencial de u. Entonces esto queda la integral de e a la x es igual a u, queda la integral de u por el seno de u, ¿vale? Y esto por du. ¿Ahí vamos bien? Acá necesitamos que ustedes sepan integrar muy bien. Acá, de hecho, en este método, lo complicado es que pueden salir integrales, que pueden, no sé, ir por partes, tal vez apliquen partes más de una vez. Por ejemplo, esta ahora resulta ser por partes, ¿cierto? Y para hacerla por partes debemos escoger, y a ver, espero que aquí no nos empezamos a confundir con las letras, ya que ustedes ya son niños grandes, ¿no? Ya están en cuarto semestre, entonces espero que no nos confundamos ahí con las letras. A ver, necesito dos letras. Usualmente uno pone U y pone el, el B o el DB, ¿vale? Entonces, voy a usar W, pero no confundirlo con el W que ya escribimos arriba. Este W es para hacer la integral. Voy a encerrarlo así como encerré también en la sustitución simple. Y voy a escoger un DB, ¿vale? ¿Quién va a ser el W? ¿Qué es lo que voy a derivar? Lo que voy a derivar va a ser a U, ¿cierto? Entonces dW es el de U. ¿Quién va a ser mi dB? Mi dB entonces será seno de U. Mi dB será seno de U por du. Por lo tanto, ¿ve quién es? Integramos seno y la integral de seno es menos coseno de U. ¿Ok? Menos coseno de U. Continuando entonces aquí, a ver, esta es la escogencia de las partes. Continuando entonces aquí, tenemos, esta integral va a ser igual a ¿qué? Esta integral va a ser igual a ¿qué? Voy a dejar el menos afuera de todo. Esto va a ser W por V. Esto es U por menos coseno de U, ¿cierto? Menos la integral de ¿quién? La integral de V va a ser, acá quedará entonces un más, coseno de U por el dw. El dw es du. ¿Sí? Estoy usando integración por partes. Por lo tanto, acá va a quedar u coseno de u y menos esta integral. ¿Cuál es la integral del coseno? Va a ser seno, ¿cierto? Seno de u. Esta integral va a ser seno de u. Acá no vamos a poner, bueno, acá pondríamos, si quieren, pongamos la constante de integración, pero de hecho, ahora más adelante no me va a interesar. Entonces, a ver, recordamos la sustitución simple, u era igual a e a la x, por lo tanto esto es e a la x coseno de e a la x menos el seno de e a la x, ¿vale? Esto fue lo que nos dio esa integral, es decir, que nuestro u sub 1 va a ser e a la x coseno de e a la x menos el seno de e a la x, ¿vale? Esta va a ser nuestra U sub 1. Va a ser nuestra U sub 1. ¿Vale? Bueno, ahora,
necesitamos calcular U sub 2. ¿Cómo se plantea U sub 2? Entonces, U sub 2, vamos a ver, U sub 2 es el W sub 2, que es e a la menos 2x, seno de e a la x, integral de e a la menos 2x, seno de x, sobre el W, que es e a la menos 3x por dx. ¿Bien? ¿Cuánto da esa integral? Entonces tal vez necesitamos primero hacer una acomodación acá. Necesitamos primero entonces escribirlo así, e a la menos 2x por e a la 3x por el seno de e a la x, acá me faltó esta exponencial, e a la x por dx. Dejamos acá entonces la base, sumamos exponentes y queda la integral de e a la x seno. Estoy pensando ya en la integral de e a la x de x. Esta requiere tal vez solo una sustitución simple. Entonces vamos a hacer u para resolver esta integral igual a e a la x. Entonces el diferencial de u es e a la x de x. Acá tenemos nuestro diferencial de u, ¿verdad? Este es el de u. ¿Y cómo queda entonces esta integral? Queda simplemente la integral del seno de u por du. Y la integral del coseno es menos coseno de u. Y bueno, aquí más una constante de integración, pero repito, esta no me va a interesar. Esta salió mucho más fácil. Por lo tanto, el u sub 2, ¿quién es el u sub 2? El u sub 2 de x, el u sub 2 de x va a ser menos coseno de e a la x, ¿vale? Menos coseno de e a la x. Esa va a ser nuestra u sub 2 de x. Finalmente, una vez, voy a hacer aquí un zoom inverso, una vez nosotros hemos hallado el u sub 1 y el u sub 2, por acá tenemos el u sub 1, por acá tenemos este u sub 2, vamos a encerrarlo también. Una vez tenemos hallado el u sub 1 y el u sub 2, procedemos a sustituirlo en el planteamiento que teníamos para y sub p, ¿vale? Procedemos a escribirlo acá en este planteamiento del y sub p, es decir, que el y sub p es u sub 1 por e a la menos 2x. Vamos a ir escribiéndolo acá. A ver, el y sub p. Una vez hemos encontrado u sub 1 y u sub 2, el y sub p, ¿quién es? Va a ser u sub 1. U sub 1 que es e a la x coseno de e a la x menos seno de e a la x. Entonces, será e a la x coseno de e a la x menos el seno de e a la x. Bien, todo esto es u sub 1 y esto va a ir multiplicado por y sub 1, es decir, e a la menos 2x, más u sub 2, que es menos coseno de e a la x. ¿Va a ir multiplicada por quién? Va a ir multiplicada por y sub 2, que es e a la menos x. Ahora lo que procedo a hacer es el producto, muchachos. Procedemos a hacer el producto. Tengo aquí e a la x por e a la menos 2x, queda e a la menos x coseno de e a la x, ¿vale? Coseno de e a la x. Menos e a la menos 2x seno de e a la x, así. Y aquí va a quedar, mucha atención, aquí va a quedar un menos e a la menos x coseno de e a la x. Observen, acá en la misma particular, acá se me hizo un zoom inverso, en la misma particular estamos encontrando elementos que se repiten, acá no hay problema, ¿vale?
no hay problema con eso. Simplemente entonces los agrupamos. Es decir, que la particular, ¿cómo va a quedar? Va a quedar como, si ustedes observan acá tengo e a la menos x coseno de e a la x menos e a la menos x coseno de e a la x. Esto se anula. Agrupamos esas dos partes, es decir, hacemos la cuenta. Y acá tenemos e a la menos 2 menos e a la menos 2x seno de e a la x. Y esta es la solución particular. Bien, es la solución particular. Ya lo que procede es escribir la solución general. Entonces, ¿cómo queda la solución general? La solución general, como siempre, es y sub c más y sub p, ¿cierto? La complementaria más la particular. ¿Quién va a ser entonces? La solución general será la complementaria, que es c sub 1, e a la menos 2x, más c sub 2, e a la menos x, más la particular, que es e a la menos 2x, seno de e a la x. ¿Bien? Y esa sería la solución general. Tengan en cuenta que acá lo que puede hacer un poco trabajoso todo el método es precisamente el cálculo de las integrales, ¿sí? Y precisamente como no son funciones del todo sencillas, es decir, no son polinomiales, no son exponenciales, no son seno y coseno, ¿cierto? O sea, no son simplemente esas funciones, entonces las integrales eventualmente pueden llegar a salir un poco más interesantes, ¿cierto? Un poco más laboriosas. Entonces veamos, acá estamos siguiendo exactamente el método que describimos, este método que se conoce como el método de variación de parámetros. Hallamos la solución a la ecuación diferencial homogénea asociada, ¿cierto? Y sub 1, y sub 2, hallamos el conjunto fundamental. Planteamos el y sub p. El y sub p siempre se plantea así, para una de grado 2. Y luego procedemos con el cálculo de u sub 1 y u sub 2, ¿cierto? Para esto necesitamos calcular estos determinantes, w sub 1 y w sub 2, y luego proceder a calcular las integrales. Sobre el papel, el cálculo de estas integrales es así, pero sobre la práctica, cada ejercicio traerá su afán. Acá tenemos, bueno, los pasos, ¿cierto? Tomamos la ecuación diferencial homogénea asociada, hallamos sus raíces, hallamos el conjunto fundamental. Ahora planteamos la y sub p, calculamos cada uno de estos determinantes w sub 1, w sub 2 y w, y luego procedemos a plantear estas integrales, ¿cierto? La integral para calcular u sub 1, acá está. Habrá que ver cómo hacerla. Bueno, esta resultó primero que se necesitaba una sustitución simple. Luego, si usted se necesitó una integración por partes, ¿vale? Obtuvimos u sub 1, bien. Observe que acá, como les digo, no involucro la constante de integración. Luego planteamos u sub 2, esa integral, hacemos las cuentas, bueno, esta resultó mucho más sencilla. Y finalmente replanteamos y sub p, ¿cierto? Como la habíamos planteado, entonces sustituimos u sub 1 y u sub 2 y al final escribimos la solución general, ¿vale? Eso fue lo que hicimos en el ejercicio. Resulta que cuando uno utiliza variación de parámetros se puede encontrar con algunas cosas curiosas. Vamos a mirar entonces acá en los ejemplos que están resueltos en el texto. Hay algunas cosas que pueden llegar a ser curiosas. Cosas como que de pronto alguna parte de la solución particular esté repetida en la solución complementaria, ¿vale? A ver, no sé si sea el caso de alguno de estos ejemplos, la verdad no lo recuerdo, vamos a mirar. Por ejemplo, acá el conjunto fundamental de soluciones es e a la 2x y x e a la 2x, ¿cierto? Acá están precisamente estas funciones, e a la 2x y x e a la 2x. Se calculan entonces estos determinantes,
este W que es el gaussiano de esas funciones, se calcula el W sub 1, se calcula el W sub 2 y se procede con el planteamiento de esas integrales. Entonces acá tenemos U sub 1' es X más 1 después de hacer todas estas cuentas. Entonces observe, acá tenemos estas soluciones, 1/2 de X al cuadrado más X. Y U sub 2, bueno, U sub 1' es esto, U sub 2' es esto otro, y a partir de esto se obtienen las soluciones. Quiero que observen cómo queda la solución particular. Cuando yo escribo la solución particular y multiplico U sub 1 por el mismo Y sub 1, va a quedar esta expresión, bueno, van a quedar algunas partes acá de la expresión, pero si ustedes observan, acá por ejemplo, está apareciendo, solamente está apareciendo lo que tiene grado 3 y lo que tiene grado 2. Entonces, quiero que hagamos esta cuenta aquí, a ver si se elimina todo lo que aparentemente se elimina, porque en algunos casos no va a ocurrir, ¿vale? A ver, por ejemplo, acá tenemos, puedo hacer un factor común todo e a la 2x. Un factor común e a la 2x, entonces vamos a tener menos 1/3 de x al cubo, y acá tenemos x por 1/2 de x al cuadrado queda más 1/2 de x al cubo. Ahora acá tenemos menos 1/2 de x al cuadrado, y acá tengo x por x al cuadrado queda más 1. ¿Vale? Entonces acá se hacen las cuentas, esto va a dar 1/6 de x al cubo por e a la 2x más 1/2, ¿cierto? Menos 1/2, bueno, acá queda x al cuadrado, menos 1/2 más 1 queda 1/2 de x al cuadrado e a la 2x. En este caso, observen que no hay repeticiones en la misma complementaria, ¿sí? Porque tenemos e a la 2x, x e a la 2x, y luego tenemos x al cuadrado e a la 2x y x al cubo e a la 2x. ¿Qué ocurre? Porque hay ejemplos donde ocurre esto. ¿Qué ocurre si de pronto, no sé, cuando yo hago el cálculo de la y sub p, aquí aparece, por ejemplo, solamente x, ¿sí? Es decir, aparece 1/6 de x al cubo e a la 2x más 1/2 x e a la 2x. Y como pueden ver, este señor de aquí, esta partecita de la solución particular, se encontraría en la solución complementaria. ¿Qué ocurre? Que esta parte queda absorbida aquí, ¿sí? Queda absorbida allí. Bueno, yo digo queda absorbida, espero que se entienda. ¿Por qué? Porque acá haríamos un factor común x e a la 2x, ¿y qué quedaría? Quedaría la constante C2 más 1/2. Pero resulta que la constante más 1/2 sigue siendo una constante. Entonces, sin ningún problema, puedo volver a nombrar esa constante como C2. ¿Sí? Por eso uno ve como que queda absorbida allí. Cuando tenga repeticiones en variación de parámetros, la particular en la complementaria, simplemente lo que se repita queda absorbido en la solución complementaria y no se escribe. ¿Vale? Vamos a ver si por acá de pronto tenemos algunos de estos casos, que en la parte de la sección de ejercicio estoy seguro que sí se encuentran, pero en la parte de los ejemplos no recuerdo, la verdad. Bueno, acá algo que se menciona es precisamente que cuando se calculan las integrales de U sub 1 y U sub 2 primas, no se hace, bueno, no se ponen las constantes de integración, ¿vale? Precisamente, ¿por qué no se ponen? Porque uno evita ponerlas. Acá explican por qué. Porque cuando uno las pone, resulta que estas constantes de integración van a quedar multiplicadas por y1 y por y2 respectivamente. ¿Y qué pasa? Que esto va a quedar absorbido ¿en qué? En la solución complementaria, ¿cierto? O sea, acá tenemos las constantes de integración, si las pusiéramos, ¿cierto? Acá están poniendo A1 y B1. ¿Qué pasa? Que A1 por Y1 queda absorbida ¿en quién? Queda absorbida en C1 por Y1. ¿Sí ven? Acá ponen otra constante, pero va a quedar ahí absorbida. Es por eso que no se ponen. No, en términos de las cuentas, no, no se va a ver reflejada. A ver, quiero ver un ejemplo de esto.
e a la x y e a la menos x. Quiero ver la YP. Bueno, acá en este caso resulta que estas integrales no se pueden calcular. Esta integral de e a la t sobre t no son elementales, ¿sí? Bueno, acá lo dice, no son integrales elementales y lo que tal vez puede uno pensar, veamos la forma, bueno, tampoco podemos resolverlo por el método anterior, por el método de coeficientes indeterminados, entonces la única forma de resolver esta ecuación diferencial es dejando expresadas las integrales que son la solución de U sub 1 y U sub 2. ¿Sí lo ven? Bueno. ¿Qué pasa cuando tenemos el método, pero para ecuaciones de orden superior? Ya no tenemos de orden 2, sino de orden superior. Los pasos van yendo casi de la misma forma. Vamos a ir acá a los pasos. Y quiero que miremos entonces los pasos para cuando es de orden 3 y ahora revisamos qué pasa cuando es de orden superior a 3. ¿Vale? Entonces, aquí de forma paralela, de orden 3. Si tenemos de orden 3, tenemos y tercera más una función p por y segunda. Esto es una constante, ¿verdad? Más una función q por y prima más una función r por y, todas constantes. P, q y r son constantes. Y acá tenemos una función f de x. Importante la ecuación diferencial en forma estándar. Recuerden, en forma estándar es que el coeficiente de la derivada de mayor orden sea 1. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque si de pronto acá tengo otra constante, si de pronto no sé, acá tengo 3, entonces ¿quién se va a ver afectado en las cuentas? El f de x. ¿Vale? Pasos. Nuevamente, hallar y sub c. Y hallar y sub c para resaltar precisamente lo siguiente. Acá vamos a tener C1 por Y1 de X. Ahora, en este conjunto fundamental, ¿cuántas funciones van a aparecer? Van a aparecer 3 funciones. Acá tenemos más C3 por Y sub 3 de X. Bien. Este es el primer paso. Importante ese primer paso para saber quiénes son estas funciones y ya vamos a ver por qué. Segundo paso. Vamos a plantear Y sub P. ¿Quién es Y sub P? Y sub P en estos casos siempre va a ser de la siguiente manera. Una función U sub 1 de X por Y1 de X más una función U sub 2 de X, que ya veremos cómo hallarla, por Y sub 2 de X más una función U sub 3 de X por Y sub 3 de X. Por eso acá es importante hallar Y1, Y2 y Y3. Tercer paso, como tercer paso, vamos a hallar U sub 1, U sub 2 y U sub 3. Donde, mucha atención, U sub 1 prima, ¿quién va a ser? U sub 1 prima va a ser W sub 1 sobre W. U sub 2 prima, ¿quién va a ser? Va a ser W sub 2 sobre W. Y U sub 3 prima, ¿quién es? Es W sub 3 sobre W. Mucha atención. ¿Quién es W? En un momento que acá se me hizo un zoom inverso. ¿Quién es el W? Entonces el W es el gaussiano del conjunto fundamental. En ese sentido, no cambia. El W es el gaussiano del conjunto fundamental. Es decir, que el W va a ser el determinante de Y1, Y2
Y3. Acá tenemos Y1', Y2', Y3', Y sub 3'. Acá tenemos Y sub 1, 2', Y sub 2, 2', y Y sub 3, 2'. Este es W. Ahora vamos a tener que lidiar con determinantes de 3 por 3. ¿Quién es el W sub 1? ¿Quién es el W sub 1? Entonces, ojo, que ahora la primera columna es 0, 0, f de x. La segunda, bueno, va a ser como la que teníamos anterior, y2, y2' y y2, 2'. La tercera será y3, y3' y y3, 3'. Perdón, 2'. Este es el W sub 1. Como se podrán imaginar, a ver, ¿cómo creen ustedes que se plantea el W sub 2? ¿Qué me dicen? ¿Cómo se plantea el W sub 2? Primera columna, ¿quién es? La primera columna será Y1, Y1', Y1, 2'. La segunda columna será 0, 0 y f de x. Y la tercera columna será Y3, Y3' y Y3, 2'. Finalmente el W sub 3 será aquí Y1, Y1', Y1, 2', Y2, Y2', Y2, 2', y 0, 0, f de x. Estos son los W. Y bueno, como deben anticiparse, una vez calculamos estos W1, W2, W3 y W, ¿quiénes serán U1, U2 y U3? Bueno, a partir de acá tenemos que U1 será la integral de W1 sobre W de X. U2 será la integral de W2 sobre W de X. Y U sub 3 será la integral de W sub 3 sobre W de X. Acá, muchachos, realmente estos ejercicios de tercer orden, dependiendo de las funciones, pueden llegar a ser bastante extensos. Pueden llegar a ser bastante extensos. Si ustedes miran en la sección de ejercicios, bueno, miremos acá el planteamiento entonces para una de tercer orden. Aquí lo muestran. Entonces, bueno, una de tercer orden, como lo dijimos, la solución particular se plantea como U1 por Y1 más U2 por Y2 más U3 por Y3, donde U sub 1, U sub 2, perdón, Y sub 1, Y sub 2 y Y sub 3 son un conjunto fundamental de soluciones para la homogénea. Las U sub I', U sub 1', U sub 2' y U sub 3' se plantean así. Y donde W, bueno, el W es este determinante, ¿cierto? El Gaussiano. El W sub 1, cámbiale al Gaussiano la primera columna por 0, 0 y f de x. El W sub 2, cámbiale al Gaussiano la segunda columna por 0, 0 y f de x. Y el W sub 3 es cambiarle al Gaussiano la tercera columna por 0, 0 y f de x. Ya lo que queda son hacer las cuentas. Acá de hecho dice, bueno, véanse problemas 25 y 26 en la sección de ejercicios. No hay muchos problemas de grado 3 y mucho menos de grado de orden superior. De orden 3, acá pueden ver estos problemas, ¿sí? Pueden ver estos problemas acá y bueno, tendrán que hacer bastantes cuenticas dependiendo de cómo salgan esos grosquianos, no sé cómo salgan esas integrales. Entonces, ese es el planteamiento. Ese es el planteamiento. Por lo demás, ustedes pueden ver, todas las demás son de grado 2. ¿Sí? Todas las demás son de grado 2. Las únicas de grado 3
Son esas bueno, estas que están allí, la 25 y la 26. Todas las demás son de grado 2. ¿Vale? ¿Cómo se plantea para un problema de enésimo orden? Entonces, como se podrán imaginar, tengo una ecuación diferencial en forma estándar de enésimo orden con coeficientes constantes, ¿sí? ¿Cómo se plantea la particular? Entonces, U1 por Y1 más U2 por Y2, etcétera, hasta U sub n por Y sub n, donde los Y sub i's forman un conjunto fundamental de soluciones para la ecuación diferencial homogénea asociada. Acá está la Y sub c. Y luego, ¿cómo se plantean entonces los U sub i's? Los U sub i', los U sub k', se plantean como los W sub k sobre W, donde el W sub k, ¿quién es? Es el Gaussiano original y se le va cambiando la columna por puros ceros y al final f de x, así como aparece acá. La columna se va cambiando por ceros y f de x, cada columna, en cada vez, ¿vale? Y así se plantea en general para uno de enésimo orden. Como podrán anticiparse, uno de tercer orden requiere varias cuentas, bastante trabajo. Uno de cuarto orden todavía más y bueno, así lo van viendo, ¿no? Ventajas o bueno, cosas a resaltar de este método. Me permite trabajar con funciones un poco más generales. Acá la verdad yo puedo trabajar casi con cualquier función en la parte no homogénea, siempre y cuando ¿qué? Siempre y cuando las integrales las pueda calcular, ¿vale? Siempre y cuando esas integrales las pueda calcular, entonces puedo trabajar con esas funciones en la parte no homogénea. Sí, no puedo calcular esas integrales, bueno, tendríamos que dejarla planteada, pero realmente no es lo ideal, porque lo ideal es que podamos encontrar de manera precisa solución a esas ecuaciones diferenciales. Y esto nos da ventajas con respecto al método anterior. ¿En qué sentido? Como les digo, lo resaltable es que puedo trabajar con una familia mucho más amplia de funciones, puedo trabajar con una familia más amplia de funciones y puedo resolver ecuaciones diferenciales. En eso es en lo que cambia el método. O sea, este método lo que varía es cómo hallar la particular, ¿sí? El método anterior, que era el método de coeficientes indeterminados, era precisamente planteando de alguna forma la y sub p. Aquí en este método la y sub p se plantea de una forma totalmente diferente, ¿cierto? Y bueno, habrá que ver las cuentas. De una vez les digo, hay algunas ecuaciones diferenciales acá que se recomienda un poco más, de acuerdo a la forma y a la facilidad de hacer las cuentas, plantearlo con coeficientes indeterminados y no con variación de parámetros, ¿vale? Sobre todo aquellas que atiendan a esa forma, es decir, que sean senos, cosenos, exponenciales y polinomiales, pueden llegar a ser un poco mejor en esa otra forma que con este método, ¿sí? Hay otras que sí o sí toca con este método. Por ejemplo, la número 2, donde la parte no homogénea es una tangente. Acá sí o sí hay que hacerlo con variación de parámetros. Sí o sí. ¿Bien? Bueno, quiero que intenten hacer algunos ejercicios. Vamos a dejar en concreto para que intenten hacer el ejercicio. A ver, vamos a ver. Quiero que intenten hacer el ejercicio número 9. Y segunda menos 4y igual a e a la 2x sobre x. Esto no se puede hacer con coeficientes indeterminados, hay que hacerlo con variación de parámetros. Entonces, quiero que resuelvan ese ejercicio y mañana me recuerdan y comenzamos resolviendo ese ejercicio para tener otro ejemplo de esta parte. Y hacemos la última sección, que son ecuaciones de Cauchy-Euler. Las ecuaciones de Cauchy-Euler van a utilizar principalmente la variación de parámetros para solucionar una parte de estas ecuaciones. Ya vamos a ver. Las ecuaciones de Cauchy-Euler realmente, vamos a ver primero cómo resolver ecuaciones de Cauchy-Euler homogéneas y otra vez vamos a tener casos. ¿Sí? Casos de raíces reales distintas, raíces reales repetidas, raíces complejas conjugadas. ¿Y qué pasa cuando se repiten las conjugadas? Las complejas conjugadas también lo vamos a ver.
Y también vamos a utilizar variación de parámetros para lo que es la parte no homogénea, ¿vale? Principalmente variación de parámetros, pero ya vamos a ver qué podemos hacer con estas cuentas. Entonces acá vamos a seguir practicando la variación de parámetros para resolver la parte no homogénea de ecuaciones de Cauchy-Euler. Bien, acá realmente es un poco más como la sección 3.2 donde veíamos ecuaciones homogéneas con coeficientes constantes, cómo resolverlas, ¿sí? Dependiendo de los casos. Bueno,